En el pensamiento político contemporáneo, particularmente del siglo pasado, en la época relacionada con la Segunda Guerra Mundial, había un personaje que fue realmente un protagonista importante en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, porque jugó un papel vital no solo en la estructuración de lo que es la defensa de Europa respecto a la invasión alemana que empezó en Polonia, que después se fue hacia Rusia y que obviamente llegó a Italia, llegó a Francia y llegó a Inglaterra y a todos los países, a España, a todos los países europeos que fueron invadidos por los nazis, concretamente por los alemanes, donde ellos tenían como aliados básicamente a los italianos, donde estaba el fascismo de Benito Mussolini, y a los japoneses, de manera tal que en ese momento pues todavía no se involucraba Estados Unidos de América a la Segunda Guerra Mundial, y estaba la duda de qué iba a suceder si se iba a incorporar Estados Unidos a esta gran guerra, la Segunda Guerra Mundial de la época de los años 40, y que vino a transformar la geopolítica en el mundo, y eso provocó que a la victoria de los países aliados, en este caso cuando ya se suma Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial como producto del bombardeo que sufrió por parte de Japón en Pearl Harbor, prácticamente ahí en la zona de Hawái, pues obviamente entra Estados Unidos y da un vuelco. Sin embargo, en la etapa difícil, en la etapa de la resistencia, cuando se estaban oponiendo a la fuerza bruta alemana, que tenía muy claro la extinción de la raza judía, la supremacía de una raza aria o blanca, encabezada por ellos, por los alemanes, y obviamente con el preclaro interés de Adolfo Hitler de conquistar al mundo, pues es evidente que siempre surgen elementos que tienen pues mucho cerebro, que tienen muchas ideas, y ese es el caso de Winston Churchill, quien es un personaje que, entre otras cosas, aparte de político, porque fue primer ministro de Inglaterra, aparte de político, era escritor, y es un hombre que era muy ocurrente, que tenía un sentido muy agudo de la inteligencia y de sus ocurrencias, por supuesto, ¿no? Incluso fue premio Nobel de Literatura en 1953, nomás para que usted le mida, de manera tal que entre sus cosas que él enseñaba o transmitía, porque son de esas personas que al platicar o al escribir siempre dejan algo y siempre enseñan, y es lo que es conveniente a veces rescatar para ponerlo en el ámbito de los conocimientos de las nuevas generaciones, que es muy fácil que se van perdiendo pues porque pasan de moda, pero que siempre hay que recordar. La historia es importante conocerla para no repetir los errores o para intentar mejorar las cosas que son aciertos. Por eso una de las cosas, de las tareas importantes que hizo Winston Churchill cuando estaba en plena guerra y en el manejo de la resistencia y todo esto, él creó un área dentro de su equipo de trabajo, fíjense nada más para qué, para que le dijeran las malas noticias de la guerra, porque él partía de la base, y tiene toda la razón, o tenía toda la razón, de que comúnmente quienes están bajo el mando de alguien que está liderando un equipo de trabajo, comúnmente van y te llevan buenas noticias, o te dan por el lado, o te dicen para todos, sí señor, lo que usted diga, etcétera, etcétera. Y resulta que él creó un equipo básicamente orientado a pasarle las malas noticias de lo que estaba sucediendo en los campos de batalla y en el avance de la guerra, porque eso le permitía tomar decisiones contrarias a muchos elementos para hacer cosas diferentes que le permitieran tomarle ventaja a los errores, es decir, cómo corregirlos. Y algo que decía él, que las actitudes son más importantes que las aptitudes, es decir,
tu actitud de cómo te comportas frente a algo es más importante a que tú seas muy fregón, a que tengas que seas muy apto para cualquier cosa. Y eso era algo fundamental. Y también decía que el coraje es una cualidad que es la más estimada del humano. Dice, nunca me preocupa la acción, sino me preocupa la inacción. O sea, le preocupaba lo que no hacían, no lo que hacían. Por eso hay un dicho muy preclaro entre los hombres de negocio, en el sentido de que la gente que trabaja con uno, los equipos de trabajo, pues, que no se preocupen que los regañes o les llamen la atención por lo que hicieron, que se preocupen por lo que no han hecho o han dejado de hacer. Y a eso se refería Winston Churchill definitivamente. Y una de las cosas que decía ya entrado en los conceptos, él decía que el coraje es siempre avanzar hacia adelante. Eso es tener coraje, siempre estar buscando cómo lograr las metas, cómo sí se puede, no cómo no se puede. Y era también muy filósofo, muy espiritual, de manera tal decía que tiene un gran valor escuchar y saber callarte en el momento apropiado. Se requiere, dice, un gran valor para levantarte y hablar en el momento que consideres que tienes la razón y la verdad en tus manos, y exprésalo con tu boca. O sea, saber cuándo expresarte, cuándo hablar. Y otra de las cosas que decía Winston Churchill, que es el que estoy trayendo el día de hoy para compartirlo con usted, es que él decía que las dificultades vencidas son las dificultades ganadas. En pocas palabras, si algo es difícil y no lo pudiste resolver, sigue siendo difícil. Pero realmente algo que sea difícil es porque tú lograste vencerlo, porque lograste superar ese escollo. Y decía también que si quieres lograr algo grande, a mayores oportunidades, a mayores dificultades, mayores oportunidades de resolverlo. Básicamente es lo que decía. Y finalmente, continuando con este interesante personaje del siglo pasado, Winston Churchill tenía algunas cosas que realmente eran geniales como buen político, porque él decía que un político debe ser capaz de predecir lo que puede suceder mañana. Por eso hay que tener visión de futuro. Eso es algo fundamental. Y obviamente cualquier proyecto que debas de empezar, debes de hacerlo con emoción y con energía. Y decía que esta última, la energía, debe tener constancia en el trabajo, paciencia y estar claro de que van a surgir muchos inconvenientes a la hora de desarrollar un proyecto. Fíjense qué interesante lo que es la grandeza del ser humano, de las personas pensantes, inteligentes, que bien vale la pena apuntar y tener por ahí para que nos sirvan de algo. Finalmente, decía él que todas las personas tienen virtudes, dice, pero a mí las que más me gustan, las que más me llaman la atención, decía Winston Churchill, dice, es que el precio de la grandeza es la responsabilidad. Tienes que hacer lo que sea para tener éxito. En pocas palabras, como si acomode lugar, pero sacar las cosas adelante. Gracias por escucharme. Que tenga bonito día. A veces hay que saber escuchar, hay que saber ejecutar y hay que saber poner los pies en la tierra. Éxito. Saludos.